contratar trabajadores confiables y leales? Jessica, ¿cómo hacemos esas contrataciones? ¿Cómo hago estas contrataciones para tener gente confiable y leal? Pero primero hay que saber qué cosa es tener un trabajador confiable, qué cosa es tener un trabajador leal. Tener un trabajador confiable es tener tú mismo, como empresario, dueño de negocio, la tranquilidad, ¿de acuerdo? La tranquilidad de saber que te puedes ir de tu local, de saber que te puedes ir de tu empresa, dejarle la llave a tu trabajador, dejarle a cargo a tu trabajador y no sentir la preocupación y me estará robando, estarán atendiendo bien, mi mercadería estará completa, se olvidará de tal cosa. Es tener esa tranquilidad, es tener esa confianza en él, ¿ok? Pero sobre todo que él también te responda a esa confianza. Es decir, que tú no tengas que estar encima del trabajador poniéndole el dedo de, ¿ya? ¿Hiciste tu trabajo? ¿Ya? ¿Qué estás mirando? ¿Ya? Prohibido mirar Facebook, prohibido mirar YouTube, prohibido escuchar música cuando se trabaja. No. Tener un trabajador confiable y leal es aquella persona que realmente hace su trabajo, hace su chamba, como me dijeron una vez, trabaja a conciencia. Desde que entra, deja el celular, deja las cosas y se pone en marcha, se pone a disposición de la empresa, cumple su rol, el puesto que tiene, que le has asignado, lo desempeña. Eso es tener un trabajador confiable. ¿Y qué es no tener un trabajador leal? Es tener ese trabajador que en tu cara tú le pagas para que vaya a chambear a tu empresa, para que haga hacer labores en tu empresa. Sin embargo, lo que hace esta persona es ponerse a buscar trabajo para otros, en un horario de trabajo tuyo. ¿Qué cosa es no tener un trabajador leal? Es que se vaya y te deje de un día de la noche a la mañana. Eso es deslealtad. Eso es no tener un trabajador leal. ¿De acuerdo? Eso es no tener un trabajador leal. Que te diga, ay, pero ¿por qué pero que me voy a ir de mañana? Porque se murió mi gato, se murió mi perro y te mete cualquier excusa. O simplemente te diga, sabes que ya no quiero estar. Pero eso es deslealtad, el que no te anticipe. Te quiero dejar muy en claro qué cosa no es tener trabajadores confiables ni leales. En este punto quiero que tú tengas esta gran diferencia entre la lealtad y la confianza que puedes tener, que te inspire ese trabajador y qué cosa no es también para que tengas tú esa claridad y decir, pucha, de repente yo tengo estos signos y síntomas en mi empresa. Tú te estarás preguntando, Jessica, ¿cómo conseguiste tú a las personas que tienes contigo? ¿Cómo conseguiste armar a tu equipo millonario? Primero lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Suscribirte a mi canal, Empresarios de Acción en Podcast y Jessica Morales en YouTube, para que puedas aprender mucho más sobre este contenido de alto valor. Primero, invertir tiempo y dinero de cajón en estas personas. Estas personas, en mis inicios, y de repente para ti también, cuando tú eres un empresario junior que recién está empezando, ¿ok? Un dueño de negocio que recién está empezando, estás en el primer año, en el segundo año, pues probablemente contrates a personas que no tengan los grados y los títulos porque no te alcanza para pagar, como era en mi caso. Entonces, ¿qué hacía? Contrataba no a personas que tenían los grandes títulos ni experiencias, pero contrataba a gente que realmente tenga esa sed de crecimiento. Hay gente en el mundo que está deseosa de aprender muchas cosas. Y yo sabía que mi don es ver en las personas si existe esa posibilidad de transformación en el ser humano, en el trabajador, que pueda trascender y que yo pueda aportar a su vida también, con mi experiencia y mi conocimiento. Pues contrataba a la persona, de verdad, inicialmente con sueldos súper bajos, y a estas personas, conforme iba pasando el tiempo, yo también iba comprando información valiosa, como cursos, capacitaciones, y en mi mente, en ningún momento pasó esto de decirle, ¿y si se me va? ¿Y si se va? ¿Y si lo entreno? Y se va, porque yo sabía que como consultora esto es lo que le ocurre a mis dueños de negocio y este es el problema por el que a veces no crecen. Entonces decidí a mí misma decir, yo no voy a caer en este error. Entonces comencé a contratar personas desde su habilidad, sin experiencia, pagándoles poco, pero educándolos. Y algo muy importante que te voy a decir, esto es súper valioso.
todo lo que ellos saben hoy en día, después de años, son cosas que yo también sé hacer. Entonces, no hay algo que mi gente sepa que yo no sepa hacer. Y tampoco no es que yo primero estudio y luego te enseño. Compro la inversión, la asesoría, la consultoría y me pongo a estudiar con todos ellos en paralelo. Entonces te diré a ti, amigo dueño de negocio, empresario que estás escuchando esto, ¿ok? ¿Cuál es el beneficio de tener, cómo haces para tener trabajadores confiables? ¿Ok? Pues entrenas a la persona, inviertes tiempo y también inviertes dinero en el ámbito de que tengo que capacitar a la persona, ¿ok? Tengo que darle más valor para que pueda de alguna manera crecer, transformarse y transformar a mi empresa también. Ahora, te voy a contar algo también. Hasta estas alturas, tú te estarás preguntando, pero Jessica, quisiera saber qué hiciste, cuál fue el paso a paso que seguiste, aparte de la educación, aparte de perder el miedo a que lo entrenes y luego se vaya y luego volver a empezar de nuevo. Es que la verdad hay muchas cosas detrás, ¿no? Es momento que tú sepas el cómo haces para contratar esas personas que son confiables. Ya sabes qué cosa es, ya sabes qué no es, ya sabes por qué es importante tener trabajadores confiables y leales, ¿de acuerdo? Pero lo que no sabes hasta ahora es el cómo. Es el cómo vas a hacer. Pues te voy a decir cómo primero no debes hacer. ¿Cómo no debes hacer? ¿Qué es lo que no debes hacer si quieres tener trabajadores confiables y leales? Lo primero que no debes hacer si quieres tener trabajadores confiables, leales a ti, literal, que den la vida por ti, porque hay esa gente, hay ese ser humano, lo existe. Para no perder el tiempo en vano, necesitas saber el cómo. Y el cómo empieza con el paso número 1 que te voy a dar a continuación. Lo que no debes hacer es lo siguiente. Primero, paso 1, ¿qué cosa no debes hacer? Contratar a cualquiera. No debes contratar a cualquiera. O sea, lo que muchas veces, el error en el que cae el empresario o el dueño de negocio, es que contrata por contratar. Al primero que se te aparece. Error número 2, contratas al primero. Él fue el primero que tocó tu puerta y fue el primero al que aceptaste. Que porque viene con un título de Harvard, ya, tú dices que está muy bueno. No, señor. Yo le he cerrado las puertas a gente que tiene más de 5 años de experiencia como jefe de administración, como gerente comercial, como gerente de la One Cuchuplum Cuchuplan, de las N empresas transnacionales más grandes del mundo. He rechazado muchos expertos, profesores que han querido trabajar conmigo, que vienen de grandes universidades. Sí, por esto. O sea, tú tienes que saber contratar a la persona. No es a cualquiera. Tú tienes que medir si realmente te parece confiable. No es contratar porque viene de tal y tú crees que es el Dios, el Thor, que sabe todo. No, no, no. Otro tercer error. ¿Qué cosa no es contratar trabajadores confiables? Pues es contratar porque es tu amigo y te cae bien. He escuchado muchas veces esto, que el emprendedor me dice, ay, sí que yo lo entrevisto y si siento como que me cae bien, pues lo contrato. No, no se trata de eso. No se trata de contratar porque te cae bien. Es que la gente no va a tu empresa porque quiere hacer amistad contigo. Y tú tampoco contratas personas porque quieres tener amigos de tu lado. Que, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ok? Entonces no es contratar a tu amigo. Punto número 4, contratar a tu familia. ¿Qué cosa no es contratar a un trabajador confiable y leal? Esto no es contratar a tu familiar porque crees que un desconocido te pueda robar. Y dices, es que en mi familia sí confío. Te juro que he visto casos donde el mismo hermano le ha robado al otro hermano, donde el hijo estaba robando al padre en temas de utilidades, en temas de falsificación de facturas, de boletas. Así que el que lleve tu sangre, el que sea tu familia, no determina que no te pueda robar. No determina que este sí pueda ser confiable. No determina nada. Nada. ¿De acuerdo? Y punto número 5, lo que comúnmente no hace el emprendedor, no hace el dueño de negocio, pues es esto: contratar a la persona sin investigar su pasado. No hacen. Contrata, ya, si estás bueno, ya, ven, quédate. Pero no investigaste de dónde vino, cómo estuvo, con quién estuvo. Así, misma enamorada tóxica que quiere saber el pasado de
de tu novio actual, igualito. Enamorada tóxica, jefa tóxica que quiera saber el pasado de tu trabajador, porque eso impacta en su desempeño. Eso va a impactar en tu empresa, de saber si realmente, o sea, puedo confiar en él o no. Sí impacta. ¿Cómo vas a hacer para contratar a estos trabajadores confiables y leales? Te voy a dar, al igual que te di 5 pasos de que no son, te voy a dar 5 pasos para sí contratar a estos trabajadores confiables y leales. Escucha con atención. Número 1, verificar los antecedentes de la persona a quien estás contratando. Y te estoy hablando de verificación de antecedentes penales para saber si tiene denuncias, policiales para saber si cayó en comisaría, judiciales para saber si tiene denuncias por temas de administrativos. De repente es una persona acostumbrada a demandar a las empresas. Sí, demandas judiciales, demandas administrativas, para saber si realmente es un trabajador. Hombre, si tiene una denuncia, investigas un poco más, pero si tiene 2, 3 denuncias, este es un trabajador acostumbrado a sacarle plata a la empresa a través del fomento de las denuncias. Tú tienes que saber si va a ser confiable para ti. Penales, policiales, verificar esos antecedentes del trabajador. ¿De acuerdo? Segundo, verificación laboral. Este tema me encanta. Porque si bien tu trabajador, el postulante, va con un CV, tú no tienes que confiar en llamar únicamente a la persona que te pone como referencia en el CV. Deberías hacer una verificación laboral. La verificación laboral involucra en llamar al anterior jefe de este postulante y preguntarle cómo se fue su desempeño, qué tal estuvo. Y por ahí de repente te estás preguntando, Jessica, pero si yo contrato a persona que no tiene experiencia, ¿a quién voy a llamar? Siempre hay alguien que pueda dar fe de cómo ha sido el desempeño de esta persona. Y te diré que en mis inicios, cuando yo estaba en la universidad y buscaba trabajo, yo no tenía a quién poner porque no había tenido otro trabajo administrativo. Entonces lo que hacía era pedirle a mis profesores universitarios que por favor pueda yo considerarlos en mi CV como una referencia. Y ellos iban a dar. Y hubo un momento en el que una empresa llamó a mi profesor. Yo recuerdo mucho a este profesor. Él es, ay Dios mío, no recuerdo su nombre, pero es el presidente de la Asociación de Becados, de Peruanos Becados en Israel. Es un caballero que respeto, es un hombre muy, muy sabio, muy inteligente. Él lo puse como referencia. Lo llamaron, recuerdo claro, porque lo llamaron porque él me dijo, Jessica, me llamaron. Profesor, ¿y qué le dijeron? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo usted? Me dijeron que tú no tenías experiencia, que estabas postulando para asistente administrativo de recursos humanos. Y pues yo les he hablado, Jessica, de tu desempeño universitario. He dicho que eres una alumna responsable, que eres una alumna puntual, eres una persona que tiene iniciativa, eres una muy buena y tienes liderazgo. Sales a las exposiciones, te comprometes con el trabajo y lo cumples. ¿Te das cuenta? Siendo mi profesor, pudo dar referencias. Entonces tú tienes que buscar como emprendedor, como empresario, dueño de negocio, esto, buscar referencias laborales, que otras personas te digan de tal o cual cómo ha sido este trabajador, que tú estás antes de contratarlo, que tú estás a punto de contratar. ¿Cómo es esta persona? O sea, no tiene experiencia. Pone que te dé el teléfono de su profesor, pero que te dé algún teléfono. Alguien lo ha de haber conocido para que te pueda decir cómo ha sido este desempeño, cómo es la persona. Y tú puedes decir, es alguien con quien puedo trabajar porque puedo confiar en esta persona, o de repente no. Otro punto 3 que a mí me encanta muchísimo, es uno de mis favoritos, siempre lo aplico, no me importa que el colegio de psicólogos me mande cartas y me diga que no lo haga, igual lo hago, me gusta muchísimo este tema, que es aplicarle pruebas psicológicas. Para mí, las pruebas psicológicas son una ayuda importantísima que me permiten predecir la conducta del ser humano, la conducta del trabajador, del postulante, cómo va a ser a nivel de liderazgo, cómo va a ser a nivel de trabajo en equipo, cómo va a ser a nivel de clima, cómo va a ser a nivel de inteligencia, con criterio o no criterio, cuando tiene un problema, cómo va a responder. Yo puedo predecir muchas cosas de manera objetiva, solamente viéndolos, subjetiva, pero ya cuando tengo el resultado en la mano, puedo ser más objetiva, porque estoy viendo el resultado.
Y aplicar una prueba psicológica para poder contratar trabajadores confiables y leales es excelentísimo. Un ejemplo también es el polígrafo, que ya lo usan empresas mucho más avanzadas, como por ejemplo los que tienen empresas de seguridad, tipo Airbus, ¿sí? Creo que se llama así. Estas empresas de seguridad pasan, parte de su proceso de selección es aplicarle a sus trabajadores un polígrafo. Y si tú eres una empresa, tipo uno de mis clientes, la empresa Tokash, a ver si lo dije bien, Tokash o Tokosh, no me acuerdo cómo se llama esa empresa, me va a matar. Es un empresario que tiene una casa de cambio, dólares. Entonces, hombre, ¿quieres tener trabajadores confiables leales? Pásale su polígrafo. Y en el polígrafo, obviamente, con permiso firmado, tú preguntas si esta persona alguna vez ha estado involucrada en algún robo. Y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, te vas a ahorrar sufrimientos, pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, cuarto punto de cómo tener trabajadores confiables y leales es una excelente, anota bien, anota este punto, es tener una excelente entrevista. Bueno, en mi nivel, en el grado en el que estoy, yo ya no entrevisto a los trabajadores, pero si tú eres un dueño de negocio, tú tienes que entrenar bien a la persona para que entreviste. O sea, la persona para llegar a ti tiene que tener varios filtros. Primero es que lo entreviste tu asistente, la persona encargada del área de recursos humanos. Y finalmente tú tienes que ser ese último filtro como CEO, como dueño de tu empresa, como gerente de tu empresa. Tú tienes que ser el último filtro en entrevistar a la persona. No el primero, sino el último en entrevistarla. Esa persona que va a trabajar contigo, ese trabajador confiable y leal, tiene que haber pasado varios filtros de entrevistas por todos antes de llegar a ti. De tal manera de que tú no pierdas tiempo, porque tu tiempo es mucho más productivo, o sea, mucho más rentabilidad. Una buena entrevista con preguntas claves, con preguntas exactas, te van a poder ayudar a predecir si ese trabajador es confiable y leal. Punto número 5, que me encanta muchísimo, para saber si va a ser un trabajador confiable y leal, es la familia. Sí. La familia, es investigar a la familia, es preguntar sobre la familia, con quién vives, mamá, papá, porque todo el contexto es que va a ejercer especial influencia sobre ese trabajador. Por más que él te diga que no, señor, la familia impacta de alguna manera a la toma de decisiones que tiene la persona, a cómo va a ser su desempeño, a cómo se va a desenvolver. O sea, yo lo tengo clarito, bien clarito, eso. Te juro. Te voy a poner un caso nada más, antes que me corten por aquí. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a llamarlo Fabricio. Fabricio, ya. Hace mucho tiempo trabajó Fabricio conmigo. Fabricio, cuando yo le hice la entrevista, ok, bueno, Fabricio llega y me comienza a decir tu contexto, ¿no? Con quién vive, qué hace, etcétera, ¿no? Fabricio tenía cerca de 28 o 30 años. 30, base 3, y me dice que vivía con mamá y que su mamá le solía preparar su comida favorita. Me empieza a contar que tiene sus hermanos. Entonces, mientras yo voy viendo la entrevista, yo sentí en la entrevista, yo pude visualizar que él era una persona muy dependiente de su mamá. ¿Qué me hizo sacar esa conclusión? Número 1, que tiene 30 años, cerca de 30 años, y que estaba en casa con padres. Entonces yo pongo ahí y digo, wow, 30 años viviendo con papá y con mamá, para mí es demasiado. Yo me fui de mi casa a los 18 años. 23 ya tenía otra. Entonces, vamos a este contexto. De repente esta persona al inicio no tenía ese deseo de superación. Había algo. Y yo sentí en esa entrevista que él era muy, como le dicen, muy mamitis, que mamá dice algo y iba corriendo. A pesar de ser el segundo hermano de los 5, y eso yo venía ya como que sabiendo ya en la proceso de la entrevista, porque me contó que el hermano incluso había estudiado una segunda carrera y estaba ejerciendo una carrera de la cual no había estudiado. Dice, o sea, si sus hermanos no tienen claro qué es lo que quieren en la vida, él tiene 30 años, todos los hermanos siguen viviendo en casa, su mamá es mayor, iba sacando conclusiones. A pesar de todo eso lo contraté, porque sabía que era un hombre inteligente. Inteligente, es un hombre muy sabio.
pero sabía de qué pie cojeaba. Y sabía que cojeaba y adolecía de mamitis. Estuvimos bastante tiempo, con bastante proceso de coaching con él, ayudándolo, que entendiéndolo, que escuchándolo, y etcétera de cosas. Es desgastante. Y finalmente, llegó el momento en el que me dice es que mi mamá se ha puesto mal. Y, por favor, por favor. O sea, él era una persona muy educada, pero cuando a su mamá le dolía la cabeza, escúchame, dolor de cabeza, él salía corriendo de la empresa. Ya casi sin importarle que le dé permiso o no. Salía corriendo. Y cuando no había quien lleve a mamá al médico, pedía permiso. Entonces ahí me di cuenta que la familia iba a impactar mucho. No solamente, o sea, te estoy dando un ejemplo, pero hay muchísimos más casos. Por eso es que en el punto número 5, a mí me gusta investigar sobre la familia. Si es tu pregunta, ¿a quién más tiene apego este trabajador? Porque ese apego va a hacer que esa persona finalmente no termine siendo confiable para ti, porque sabes que se va a ir con facilidad. Hace poco, una señorita también que contratamos, investigando a la familia, y sobre estos datos descubro que pues durante años la familia la ha tomado como la mujercita, eres la persona quien tiene que ayudar a todos tus hermanos con el tema de la casa, la comida, la ropa, etcétera. Cayó mal de salud papá, que estaba en una provincia muy lejana, y ella agarró y dijo, por favor, por favor, por favor, denme permiso, quiero ir a ayudar a mi papá. Carajo, pero el papá no tiene una hija, el papá tiene 7 hijos. ¿Y qué hay? Iba a decir una grosería. ¿Y qué hay de los 6 hijos? ¿Por qué los 6 hijos no se mueven? Y ella sí. Y esto yo lo supe desde un inicio. Por eso es que tú también tienes que saber, yo te sugiero, que en las entrevistas también te metas a la parte familiar. Investigues también a la familia, indaga más sobre cuál es esa debilidad y cuál es esa fortaleza que tiene tu trabajador, para que puedas saber si realmente vas a poder confiar en él, si te va a ser leal o si se te va a ir a la primera oportunidad que se le presente. ¿De acuerdo? Amigo, empresario, dueño de negocio, recuerda que hoy día en este episodio hemos aprendido cómo contratar trabajadores confiables y leales. Esas personas, esos brazos derechos. Por ahí a mí me decían, ayer me decían, yo sé que usted para con la señorita Cintia a todos lados. Muchos me han dicho eso, ¿no? Bueno, así como Cintia, hay varios pilares que tengo en la empresa. Y es que esto se construye. Esto no es un trabajo de un día, de 2 días. Se construye. Se invierte tiempo, dinero y compromiso en la persona. ¿De acuerdo? Tú también puedes tener trabajadores confiables, trabajadores leales. Yo estoy segura que sí. Solo necesitas aplicar estos 5 pasos. Tener esa claridad. Y lo más importante es que me acompañes en todos estos procesos. Así que ya sabes, si quieres saber más contenido, si quieres saber, si tú tienes algún amigo que sepa esté con dudas, compártele este podcast. Compártele este podcast, dale clic en la estrellita ahí para subir nuestra calificación. Invita a otros amigos a que nos sigan más en este episodio de hoy, donde te doy la bienvenida a Empresarios de Acción, un podcast que vas a ver muy seguido. Todas las semanas, mínimo una vez a la semana, te vamos a estar subiendo contenido de alto valor, de alto impacto para ti, que eres dueño de negocio y empresario. Aquí te dejo para que me sigas, te suscribas a mi canal y nos vemos en un siguiente episodio de Empresarios de Acción.